Avatariam Paraparati Bahubhava Uvasunirpam. De ese modo, el alma suprema, la suprema personalidad de Dios, el Señor y controlador supremo, se encarnó en la dinastía Brigu y descendió para liberar al universo de la carga de los reyes indeseables, exterminándolo muchas veces. Entonces, es la manifestación donde el Señor vuelve a restablecer el orden cronológico de cómo los chakras deben de comportarse. En el texto 28 encontramos Vishvamrita, el hijo de Maharaj Kadi, era tan poderoso como las llamas del fuego. Desde su posición como kshatriya, se sometió a penitencias y austeridades hasta llegar a ser un poderoso. Después de contar la historia del señor Parasuram, Sukadeva Goswami da comienzo a la historia de Vishvamitra. En la historia de Parasuram vemos que éste, a pesar de pertenecer al grupo brahmínico, tuvo que actuar como kshatriya en determinadas circunstancias. Más tarde, una vez terminada su labor como kshatriya, volvió a ser un brahman y regresó a Mahendra Parvat. Un ejemplo similar nos lo ofrece el caso de Vishvamitra, quien a pesar de haber nacido en una familia de kshatriya, se elevó a la posición de brahman, a fuerza de austeridades y penitencias. Ambas historias confirman la afirmación de los sastras donde se nos indica que un brahmana puede volverse un kshatriya puede volverse un brahmana o un vaishya y un vaishya puede volverse brahmana. Cuando adquieren las cualidades necesarias, la posición de las personas no depende de la familia en que nace. Así lo confirma Narada en el Srimad Bhagavatam 7:11-35. Yasya yala saram patram pusam varnava irayakam yaratra pidrishetam ta etanainam vinadise. Si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un shudra, debe aceptársele conforme a esas características que le definen aunque haya nacido en otra clase social. Para saber quién es un brahmana y quién es un kshatriya, se debe tener en cuenta sus cualidades y actividades. Si todos los shudras sin buenas cualidades se hacen pasar por brahmanas y kshatriyas, el orden social será imposible de mantener. Surgirán conflictos, la sociedad humana se volverá una sociedad de animales y la situación del mundo entero será imperfecta. Bueno, yo con antelación estuvimos hablando al respecto, explicaba el concepto de que afortunadamente no, el nacimiento no es un impedimento para uno ser un Vaishnava, para uno ser un brahmana. También hablábamos sobre la misericordia que la Prabhupada ha tenido para con nosotros, para establecernos en una plataforma que sea la ideal para la adoración del Señor, aunque se haya nacido en una leche. Realmente nosotros vemos que la sociedad está yendo cada vez más hacia el lado oscuro de la existencia, porque aquellos que son administradores y muchos que adoptan la forma de religiosos no mantienen su conducta judaicá. Entonces esto conlleva a que la sociedad en general sienta un desánimo ya sea hacia las prácticas devocionales o hacia las prácticas gubernamentales. Entonces, por eso siempre vamos a ver el conflicto en este mundo material. El momento en donde nosotros como sociedad humana podemos establecer a un brahmana en una posición donde nos pueda a nosotros regir, ahí la sociedad humana volverá a tomar su rumbo. Pero mientras tanto, no, vamos a ver el conflicto. Entonces, si la sociedad hace caso
a lo que Srila Prabhupada vino a entregar, ¿no? A ese concepto de la filosofía védica, entonces el mundo pudiera parecer en paz un poco más. Texto 29. Oh rey París, Vishvamitra tuvo 101, de los cuales el mediano se llamaba Madhuchanda. En relación con su nombre, todos los demás hijos fueron conocidos como los Madhuchandas. En el significado, si la Prabhupada nos dice, Srila Vishwanatha Chakravarti cita a este respecto las siguientes palabras de los Vedas. Tasyanahava Vishvamitra Shatam Putrana Sampachanivan Yayanso Madhuchanda Salam Prachan Vishvamitra tuvo 101 hijos. Vishvamitra aceptó como hijo adoptivo a Suna Shefa, el hijo de Ayigartha, que había sido nacido en la dinastía Brigu, y fue conocido también con el nombre de Bharata. Vishvamitra ordenó a sus hijos que consideraran a Sunasefa su hermano mayor. Bueno, en la filosofía védica nosotros podemos ver de que aceptar un hijo, si alguien adopta a alguien como un hijo, este hijo automáticamente tiene todos los conceptos establecidos del hijo, ¿no? No es de que es el hijo adoptado, entonces no le vamos a dar lo pertinente. De ese entonces, la filosofía védica ha enseñado a la sociedad humana que cuando usted acepta a alguien en su familia, usted debe aceptarlo como un miembro propio. Nosotros sabemos de que nosotros no somos padres, no somos hermanos, no somos hijos, porque eso nos lo ha explicado Krishna a través del Bhagavad Gita y las escrituras generales. Pero al momento en que yo creo un lazo, una relación con alguien, yo debo de hacer que esa relación sea real. Es decir, yo debo de colocar mi máximo esfuerzo para complacer a aquel que estoy aceptando en una posición de familia. Porque esa posición de familia me recuerda a mí al Señor Supremo, a Sankari. Entonces nosotros podemos ver de que esas relaciones de padre, hijo, hermano, esposo, ¿sí? Amante, se encuentran presentes en la Suprema Personalidad. Realmente ese es el contexto original. Ahora, cuando Vishvamitra acepta a su Jacefa, el hijo de Ayigartha, él lo acepta como su hijo, ¿no? Entonces aquí nos van a contar cuáles fueron las circunstancias por las cuales Vishvamitra acepta a su Jacefa y por qué lo convierte en su hijo. Entonces dice, Yo vai Hari Chandra Mukhe Vitre Purusha Pursu Tatuande va Prayase Din Manasa Falavadam. El padre Senacefa vendió su hijo en calidad de hombre animal para ser sacrificado en el yagya del rey Harichandra. Llevado al recinto del sacrificio, Sunasefa oró a los semidioses, pidiendo que le liberasen, y ellos con gran misericordia así lo hicieron. En el significado, su divina gracia nos expresa. En este verso cuenta la historia de Sunasefa, cuando Harichandra iba a sacrificar a su único hijo, Rojita. Este logró su vida comprando a Sanasefa a ser padre para que fuese sacrificado en Yag. Sunasefa le fue vendido a Maharaj Harichandra porque era el hijo mediano. Entre el mayor y el más joven, parece ser que la práctica de sacrificar a un hombre en el yagya en calidad de animal estuvo vigente durante mucho tiempo. Esto nos hace recordar el
pasatiempo de Yadavárata, donde va a ser sacrificado, ¿no? Los dacoits, esta orden de personas que sacrifican a los seres vivientes. Entonces, aquí están hablando sobre el sacrificio de un hijo. Comúnmente, ¿no? Nosotros podemos ver que en la historia occidental muchas personas dicen, ah, Abraham, el Señor le dijo que sacrificara a su hijo, él lo iba a sacrificar, pero cuando en ese momento el Señor le dijo que no, que ya no lo sacrificara porque tenía verdadera fe. Ofrecer un hijo en un sacrificio a los semidioses significaba que la persona estaba cumpliendo con el requisito de dar a entender a sus antepasados que él quería pagar esa deuda a través del hijo. Ahora, que hay algo muy asombroso, y es que se ofreció el hijo del centro. ¿Por qué se ofrece el hijo del centro? Hay una discusión. Cuando nosotros nos acordamos de la conversación entre Yudhishthira Maharaj y Daksha, y el Yaksa, perdón, Dharma, en momentos donde él va a la orilla del río, que todos los pándavas han perdido la vida por haber tomado el agua de este río sin permiso. Cuando él ya se ha terminado todo, entonces ya se le dice, bueno, yo te dejaré llevar a uno de tus hermanos. Dime cuál de ellos será el que va a revivir, ¿no? Entonces él escogió a Sahadeva. ¿Por qué escoge a Sahadeva? Porque él considera que de esta manera va a haber la representación completa de la familia, tanto de Kunti como de Madre, las dos esposas de Pandu, y de esta manera ambos podrán continuar con el lugar, que tanto el hijo mayor como los del medio se perderían. No significa de que no tienen gran importancia. Claro, tienen gran importancia. Lo que pasa ahí es que más adelante vamos a ver cuál es la importancia del hijo medio, cuál es la importancia, porque él puede suplir la posición del hijo mayor, pero eso se da en ciertos aspectos, entonces lo vamos a ver en este pasaje. ¿Alguien tiene algún comentario para decir? ¿Dejo detalle? Ya. ¿Algún comentario al respecto? Bien. A pesar de haber nacido en la dinastía Bárgava, la dinastía de un sabio, Sunasefa era muy avanzado en la vida espiritual y por ello fue protegido por los semidioses, a quienes se iban a ofrecer en sacrificio. Por esa razón, fue conocido también como descendiente de Gadi, llamado de Barata. De Barata significa aquel que ha sido ya salvado por los semidioses y quien desciende a través de la dinastía, digo, o sea, la dinastía de Chávez. Comúnmente en esos sacrificios no se permitía eh, ofrecer una persona que tuviera devoción inquebrantable hacia la suprema Eh, personalidad. Es bravo de no agarre un detallito acá. Pues ella, pues en cuanto a esos sacrificios de tanto cristianos como Vaisnava, yo vainadamente no había escuchado todavía eso de sacrificar a un hijo, ¿no? Pero sí había escuchado en el cristianismo. Pero entonces, realmente, ¿cuál sería
el entendimiento claro del tema, porque vemos que aunque Abraham quiso realmente sacrificar a su hijo, aunque con mucho dolor y todo, pero Dios no le permitió que lo sacrificara, o sea, no lo dejó sacrificar, simplemente se complació con el deseo o con su propósito de quererlo complacer. Entonces, así también puede ser acá en el sacrificio de Ainaba. Pero entonces ahí lo que el papel juega un papel muy importante es la fe del devoto de querer realmente, de estar determinado a complacer al Señor haciendo su voluntad. Pero cuando el Señor ve que el devoto está determinado a complacerlo a costa de sacrificar a su propio hijo, por ejemplo, entonces el Señor detiene, o sea, no permite que lo sacrifique, se complace solamente con el intento de complacerlo. Este sería mi comentario. ¿Qué dice nuestro querido Nitaipada Charia? a ver, ¿cómo es el comentario? No le puse mucha atención. ¿Cómo es? Venga para acá, hermano. No va poco a poco los grupos, claro, tratan mal. Venga a ver para acá. ¿Cómo es, Maras? Pues es que en la Biblia se habla del sacrificio de que Abraham, o sea, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo en una hoguera, ¿no? Y, pero luego cuando Dios vio que Abraham estaba totalmente determinado a sacrificar a su hijo, él le dijo, detente, Abraham, estoy complacido con tu deseo de complacer. Entonces pienso que así también puede ser en el sacrificio del que se está hablando acá, de sacrificar a un hijo como para complacer a la personalidad de Dios. Entonces digo yo que el solo hecho de que Dios vea esa determinación en su devoto de complacer su deseo, ya eso es suficiente. Entonces ahí es cuando el Señor para como que digamos, digamos así, con la matanza de la víctima que van a sacrificar. Ajá. Es que dice usted, Pues yo digo, no, pues yo no digo nada porque eso no me meto en los campos, pero obviamente se ve la enseñanza ahí de que se pide de sacrificio lo más querido y lo más amado para uno, ¿no? Eso es lo que tiene sentido un sacrificio, sacrificar lo que más se ama, lo que más se quiere. Entonces, en ese caso, pues le dicen, como ella es un gran devoto, entonces le van a pedir en sacrificio que sacrifique a su hijo, que es lo más querido y lo más amado, ¿no? Y obviamente es como para demostrarle así, obviamente es para demostrar el nivel del amor que se debe tener por la personalidad de Dios. Y cuando el Señor Supremo ya ve la determinación, así como usted lo dice, ya ve la determinación de que sí está bien sin titubear, se va a sacrificar lo más querido, el Señor Supremo ya queda complacido. Entonces, una de las enseñanzas allí es que para complacer al Señor Supremo, siempre es necesario sacrificar todo lo que usted más quiera. En el sentido de los Vaishnavas, en cuanto al Dharma, que es lo que hay que sacrificar de nosotros para complacer a Dios, que es lo que nosotros más amamos en este mundo, que es lo más querido para las personas en la vida, su familia, su hogar, su mamá, sus hijos, su esposo, su esposa, ¿no? Sus posesiones materiales, su vida, ¿no? Y cuando un devoto se entrega 100% a la voluntad suprema, está cumpliendo con el Dharma supremo. Ese es el Sanatana Dharma. Cuando el antiviviente se dedica 100% a complacer a Dios. Entonces, de esa manera,
cuando se hace esto de una manera automática, todos los deberes del mundo material quedan suplidos, quedan ya listos, quedan satisfechos, porque se está cumpliendo con el deber supremo. Eso es lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita 10.10, ¿no? En el 10.10 explica eso, ¿no? Aquel que puede ver de que esta persona, aunque ejecute las actividades pecaminosas más abominables, ¿cuál es la actividad pecaminosa más abominable? Es abandonar el deber, ¿no? El abandono de los deberes constituye la actividad pecaminosa más grande de todas. Y si alguien está abandonando todos esos deberes en el mundo material para cumplir con el deber supremo, debe ser considerado un santo, ¿no? Y prontamente se vuelve virtuoso y alcanza una paz perdurable aquel que pueda ver estas cosas. Ya Israel de Ya, y Prabhu, No, muchas gracias. Algo, perdón, Prabhu, algo similar también ocurrió con, que eso creo que ya se habló en los versos pasados, cuando el señor Parashurán, siendo un niño, recibió la orden de su padre de que matara a su madre. Ajá. Entonces, imagínese con el apego que tiene un hijo hacia su madre para que su padre le diga que la mate y el hijo sin vacilar la haya matado, es algo impresionante. Pero se dice que era porque él tenía la suficiente fe en su padre y que seguramente le pediría la bendición de que la reviviera y que él la iba a revivir. Y justamente así pasó. Y igualmente en la Biblia también se dice que aquel que ama más a su padre, a su madre o a sus hijos más que a mí no es digno de mí. Entonces es increíble, son puras pruebas y hay pruebas que realmente hay que reconocerlo, son demasiado duras. Y la única manera de pasar una prueba como esa es que el Señor lo anime a que lo haga, de lo contrario sería imposible. Ya, y toda la gloria a nuestro querido Guru Maharaj Ki Jai. Y así es. En ese caso, por ejemplo, que le pidieron al señor Parasurama que matara a su mamá, porque según eso ella había sido incasta, infierno, de que le había pasado. Y así sucede. En otros casos, la mamá también pide que maten al papá o que se maten los hermanos. Cualquier sacrificio de ese nivel, ¿no? Sacrificio de ese calibre, hay que tener mucha entrega, mucha rendición para poder cumplir esa orden, un deber de esos, ¿no? Porque el deber supremo es complacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, a lo que se haga. Señor Pandita dice que si a uno le piden sacrificar el mundo para salvarse a sí mismo, sacrifíquelo. Entonces, sacrificios de esos niveles, ¿no? Obviamente estas cosas no lo van a entender alguien con poco acopio de conocimiento y sin verdadera comprensión de la espiritualidad. Solamente si se posee una comprensión de la espiritualidad muy amplia, se puede llegar a entender estas cosas. Y Y ya así, que estamos, ah, en cualquier momento él se le pide un sacrificio, nos piden una ofrenda, un sacrificio donde la ofrenda va a ser uno mismo, ¿no? Fácilmente le dicen, bueno, mate a su esposa, o mate a sus hijos, ¿no? Píquelo y échelo allá a la hoguera y listo. Pero cuando le dicen píquese usted, es otra cosa. a ver, la madre Prabhu, lleno de la mano levantada, ya va a hacer una pregunta. No me vayan. Hola, Hare Krishna. ¿Cómo, cómo dice? Reverencias a todos.
Muchas gracias. Em, Híjole, pues no es tanto una pregunta como un debate, no sé. A mí me causa, pues lo dijo ahorita el maestro. No, a lo mejor sí, bueno, no a lo mejor, seguramente no tengo conocimiento espiritual profundo, estoy empezando, pero a mí me parecen pruebas morbosas y yo no creo en ningún momento, ni por un segundo, que Krishna y Radharani, siendo tan misericordiosos, amorosos y absolutamente comprensivos de la prueba en la que nos encontramos en esta condición material, pidan que, que tú ejecutes matar a tu madre, a tu hijo, a tu padre, ¿no? Yo creo que, yo creo que no. No creo, no creo, eh, porque es morboso. A lo mejor en aquellos tiempos, y a mí personalmente es una de las cosas que me causan mucha rebeldía de la religión católica y por la que nunca pude, por la que ya no me pude yo comprometer en un plazo, en un término espiritual con el catolicismo, entre el desprecio a las mujeres y este Dios castigador y no, 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 no voy con eso definitivamente. Así es, madre, definitivamente de eso se trata, ¿no? De Ujú. entender, por ejemplo, lo que dice Maharaj Tirtha, el sacrificio que Yahvé le pidió a Abraham de sacrificar a Jacob, ¿no? Entonces, eso se dio en el Antiguo Testamento, que eso data, según los Vedas, en la era de Tetra Yuga, Ujú. antes del Kali Yuga. Y obviamente todas estas historias son para entender más o menos el nivel de sacrificio que uno debe tener, que obviamente, así como tú lo sientes y lo sentimos todos, no somos de ese nivel, no estamos en esa categoría de comprensión espiritual tan elevada. Entonces, por eso también se nos dice que Krishna, que Dios, no le va a pedir a alguien un sacrificio que no pueda ni quiera hacer, ¿no? No le va a poner una carga a nadie que no pueda cargar. Entonces, obviamente, como vemos aquí, la historia son para almas altamente autorrealizadas y entregadas 100%, ¿no? Y yo Para creo, nosotros, y ahí voy de vuelta, ¿no? O sea, yo creo que esas sí son historias, porque un alma autorrealizada no necesita sacrificar a su hijo para entender el sacrificio, y Dios no necesita probar a sus devotos en ese nivel para comprenderlo. O sea, yo creo que son historias. Esas sí, son historias. sí, Porque sí, una real, desde mi perspectiva, pues sí, no debo caer en soberbia, lo entiendo y no lo entiendo. Pero no, no, no. Krishna es puritito, puritito, puritito amor. ah, Y yo sé que en cuestiones muy, muy elevadas, lo que sucedió con Arjuna, ¿no? En el campo de batalla. Pero ahí no estaban sus hijos, ahí no estaban, bueno, sí estaban sus hijos, porque es Krishna, pero me ahí refiero de estaban, Arjuna, ¿no? O sea, ahí estaban los hijos de Arjuna. Es otro ejemplo, por ejemplo, cuando Krishna le pide a Arjuna que arme la guerra, que empiece la batalla. Ahí en los primeros versos del Bhagavad Gita, y murió el hijo de Arjuna, me parece, ¿no? y murieron y los hijos de él, los hijos de todos los Ujú. restos de los hermanos, todos murieron, ¿no? Pero no los mató Arjuna. A No lo su mató hijo no quién. lo mató Arjuna. Arjuna Ah, no no. mató a su hijo. Bueno, Pero eso creo. de todas maneras, sea como sea, se puede decir de que los hizo matar porque los armó la guerra, y una guerra iban a Pues la morir guerra. todos. Y entonces Pues sí. ahí dice el verso de que el señor Krishna, Arjuna vio en los dos bandos a sus Ujú. primos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus sobrinos, ¿no?
a sus abuelos, parientes y demás familiares. Y Krishna sintió un gran pesar de todos ellos. Y fue por eso que él no quiso pelear. Entonces, desde allí fue cuando Krishna le dice a Arjuna, mi querido Arjuna, eh, al hablar palabras doctas, ¿no? Sabias, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Tenemos que entender eso. Los hombres sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Entonces es cuando Krishna empieza a exponer el conocimiento del alma, el conocimiento del ser. En el punto de vista material, obviamente, todos los argumentos de Arjuna están llenos de moralidad, son muy altamente morales, como lo que Sí, pueden sentir las personas que no tienen comprensión de lo espiritual. Entonces se lamentan por el cuerpo, no por la materia, que tiene un final con toda certeza. Entonces en el Bhagavad Gita, Krishna le destruye, vuelve añicos todos esos conceptos de moralidad material relativas a la materia del cuerpo y establece la comprensión del ser. La comprensión del alma está por encima de cualquier del consideración mundo material material. y social. Ajá. Sí. Entonces, Eso sí conocimiento. eso sí me hace clic. Sí. Bueno, les agradezco mucho. Continuar en Bueno, el camino muy bien, muy bien. Bienvenido. y cantando el Mahamantra porque hay conceptos que no, que son Ahora, conceptos. Así es. Muy bien, muy Gracias. bien. Ok, en el trae aspecto rato. relativo de los yagyas, nosotros tenemos que entender de que estos yagyas eran karma kanda, ¿sí? El aspecto karma kanda significa de que yo voy a hacer una ofrenda para extirpar una mala cualidad de mi dinastía o en el proceso de mi vida. Por eso el karma kanda, a través de que comenzó a existir los sacrificios y el karma kanda, las entidades vivientes dejaron de sentir y entender la comprensión directa de que el señor Naraya era quien mantenía este universo. Entonces, por eso estamos hablando de la era de Tetra Yuga y nosotros podemos observar por qué la religiosidad o el aspecto espiritual desciende un 25%. Ahí estamos hablando de que desciende del 25%, ¿no? Para nosotros es algo asombroso escuchar los miembros en una ceremonia, en un sacrificio. Pero resulta de que en esos sacrificios no le iban a pasar un cuchillo, no lo iban a matar. Era un ofrecimiento. ¿Sí? A través de la mentalidad morbosa que tenemos en Kali Yuga, ¿no? Lo van a sacrificar. Nosotros entendemos que el sacrificio como algo que es degollado, como algo que es matado. Pero en la era de Satya Yuga no era así. De Tetra Yuga, perdón, no era así. No era que a ti te iban a sacrificar y había alguien con una hacha o un cuchillo diciendo, bueno, mi hermano, pasa mejor vida. Era constantemente diferente. Uno tiene que sacar un poco el morbo o lo que uno ha aprendido a través de la violencia establecida en la religión. Eso no significa que yo vaya a ir a matar a mi hijo, significa que yo estoy haciendo un sacrificio. ¿Por qué estoy haciendo el sacrificio con el hijo del centro? Porque cuando el hijo mayor olvida su precepto, que es el de cuidar a sus padres, de acuerdo a la filosofía védica, quien cuida al padre, a la madre, sobre todo si el padre se va del hogar, es el hijo mayor. El hijo mayor es quien debe velar por que sus viejos no vayan a tener una mala vejez. Por eso al hijo mayor se le entregaba el patrimonio de los padres. Por eso era que él heredaba el patrimonio de los padres. ¿Por qué heredaba? Porque él era el encargado de suplir las necesidades de sus viejos cuando ellos ya no pudieran tener una inteligencia adecuada. Entonces, cuando el hijo mayor no tenía esta naturaleza, entonces el hijo del centro era quien tomaba esa posición. Entonces, en una familia el hijo mayor era una mujer,
desde el punto de vista védico, la mujer debe irse con su esposo. Eso quiere decir que los hijos quedan protegidos. Entonces, si el hijo del medio es un varón, él es aceptado como el hijo mayor. ¿Sí? De acuerdo a las características, de acuerdo a la cualidad a sí mismo. Cada entidad viviente tiene sus obligaciones, pero eso no significa que lo van a matar, que lo van a ejecutar y le van a sacar el corazón y le van a ofrecer todo. Eso es el morbo que nosotros hemos recibido a través de una vida religiosa insana, a través de una mala interpretación de lo que dicen las escrituras. ¿Sí? Porque imagínense usted un sacrificio donde se ofrezca a un ser humano, eso es inconcebible. Si es inconcebible un sacrificio donde se ofrece los animales, ¿no? Cuando se hablaba de la ceremonia de ritual de caballo, no era que el caballo caía ahí, no, lo degollaban y lo mataban. Porque cuando ofrecían cualquier animal, el animal era muerto. No, el animal era ofrecido y el animal era revivido. No era que lo iban a matar y se quedaba muerto. No, era una ofrenda, ¿sí? Entonces, Muchas es el gracias. concepto. Sí, claro, porque esto causa perturbación, ¿no? Ay, sí. La Sí, madre, qué tortura, es así como que no, pues, no, me va a tocar sacrificar a mi hijo. no, por favor. No, 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 no. Ay, No. agradezco mucho su paciencia para conversar conmigo de esto. De eso se trata, venir a las clasecitas del Srimad Bhagavatam. La madre Govindaji tenía la manito levantada. Iba a decir, madre, Hare Krishna, reverencias. Primero que todo, muchas gracias por el servicio del día de hoy, muy linda. Y sí, esto, pues comprendo de pronto lo que decía la madre, porque cuando empecé a investigar sobre religiones y eso, las cruzadas y todo eso, yo como que sí, uno empieza a verlo muy mundano y muy, o sea, nada espiritual, me parecía a mí también. Después que empecé a mirar las culturas orientales y ya a indagar sobre los Vedas y acá conciencia de Krishna, aquí lo más hermoso que me he podido encontrar en todo este camino, me di cuenta que sí, o sea, uno, si uno lee los libros y no tiene una comprensión o no sale de la dualidad, de lo que es la vida y la muerte o lo que significa realmente el alma, entonces uno sufre mucho por todas estas cuestiones, ¿no? Entonces yo personalmente lo que hago es que no pienso en mis cosas ya, como usted dice, ya lo que nos han impuesto desde que nacemos, sino que trato de imaginarme, o sea, de estar como que lleguen las palabras así directo al corazón y pues uno sale de la dualidad, no pensar en la muerte y en la vida como nos la hacen ver acá, sino somos almas eternas, entonces pues a la hora que le llegue a uno la muerte, pues bienvenida, ¿no? Y también a los hijos o a las personas que uno ama, es desapegar esa idea. Pienso que es lo primero, y ya después, pues todo lo que está escrito sucedió, pues para mí es un hecho real, ¿sí? En otras épocas inimaginables, pero sí, esto es real. Entonces, toca saberlo y comprender, como dice Prabhu. ahorita hay para algo más para añadir. ¿O alguien? Sí. Entonces, el Prabhu Taipada nos dijo un verso del Bhagavad Gita que es el 10:10, el cual dice, aquellos que están constantemente consagrados a mí, a mi ser, a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Cuando a nosotros se nos pide el sacrificio máximo, que justamente es dar la vida, nosotros tenemos que estar dispuestos a permitir que el Señor Supremo sea ofrendar la vida a la suprema personalidad de Dios como parte de un sacrificio significa eso. No voy a permitir que el Señor haga conmigo lo que Él quiere, lo que Él desea.
Sí. Claro, para poder llegar a este estado, como decía el pronombre de Acharya, no, no. Eso no se le va a pedir a cualquiera que haga eso. Porque Krishna no va a colocar una prueba que tú no vayas a pasar, tú no puedas soportar. Cuando nosotros vemos en el campo de batalla de Kurukshetra, ¿no? La muerte de Abhimanyu, la muerte de los 5 hijos de los Pándavas, la muerte de Gatotkacha, ¿no? La muerte inclusive de varios. Nosotros vemos una connotación especial. Y es que para los kshatriyas, morir en el campo de batalla significaba alcanzar la iluminación espiritual. Entonces, los hijos que morían en el campo de batalla, ellos iban inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo con su deber. Entonces, las escrituras védicas nos enseñan muchas veces los conceptos de familia que son mal enfocados hacia el sentimentalismo deben de abandonarse. Porque justamente, ¿no? Con la creación se nos han enseñado a través de la del Bhagavad Gita. Nosotros no somos padres, ¿sí? Nosotros no somos hijos, nosotros no somos esposos, nosotros somos Aham Brahmasmi. Y ver a Swarupahaya Krishna Das. Y comenzar a sacar esos pensamientos de apego hacia los conceptos de familia es fundamental. Pero aún así, Krishna permite que nosotros tengamos estas relaciones, porque cuando nosotros vemos las relaciones que vamos a tener con Krishna, ser un familiar de Krishna es una. Entonces, el Señor nos está mostrando cómo la relación con Él como un hermano. Cuando nosotros observamos la relación de Krishna y Balarán, ¿no? Hay momentos donde Balarán se sale de sí mismo, como hay momentos donde Krishna también se sale de sí mismo. ¿Sí? Cuando Krishna, ¿no? desobedece la instrucción de Balarán, él se molesta. Y cuando Balarán acepta a Duryodhana como su mejor discípulo por encima de Bhima, Krishna se molesta. ¿Por qué? Porque esto es una relación, ¿no? Y en las relaciones, ese sentido también. Pero aún así vemos que cuando la dinastía Kaurava no quiso escuchar el mensaje de Krishna, Balarán no destruir hasta Balarán dijo, ustedes son como perros. Cuando el perro